nombre es Nancy Cosme, soy licenciada en psicología y aquí está mi compañera, la licenciada Adriana Cervantes. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la dependencia afectiva en la mujer en una relación de pareja. Nosotras nos vamos a enfocar más en la cuestión de mujer. Nosotras pertenecemos al grupo IQ de Psicología y Sanación Integral. Vamos a dar desarrollo de este tema empezando con lo que es la definición. La definición la pudiéramos caracterizar por un patrón psicológico en donde de alguna manera la mujer en este caso siente una gran necesidad, un exceso de la otra persona. Es decir, necesito el contacto directo, en este caso con la pareja, para poder estar bien, equilibrada emocionalmente o estar feliz o tener mi propia tranquilidad. Y pues esto se pudiera traducir, licenciada, como un pensamiento que tiene mucha fuerza y es muy peligroso, ¿no? No puedo vivir sin él. En este caso, como estamos hablando de la pareja, no puedo vivir sin él, y entonces lo que sucede es que se convierte él en su mundo y no tiene o descuida su propio mundo de ella, y entonces pues esto es muy peligroso porque vamos descuidando ciertas áreas de la vida pues que son necesarias para nuestro rendimiento satisfactorio emocional. Bueno, esto también muchos autores lo han relacionado o comparado con lo que es la adicción, porque se caracteriza o tiene ciertas características parecidas. Una de ellas es cuando, por ejemplo, empieza a sentir la persona cierta ansiedad cuando no tiene, ya sea la sustancia o en este caso la persona no la ve y siente una ansiedad tremenda, y eso pues pasa también con las adicciones. Otra característica que se parecen es el síndrome de abstinencia, que surge después de esta ansiedad. Surge un síndrome de abstinencia, un remolino de emociones, desesperación, enojo, tristeza, que de alguna manera pues también hacen actuar a la mujer de cierta forma. Posteriormente viene otra vez esa gran necesidad de contacto, de saber de él, de quererlo ver, de no puedo dejar de mandar mensajes o alguna situación, y entonces se va justificando ciertas situaciones y vamos justificando diciendo, no sé, un ejemplo, pues es que tal vez se equivocó, estaba enojado, es que no es tan malo, o de pronto entonces empieza la mujer a pasar por alto distintas situaciones que pues en otros momentos no pudiera de alguna manera justificar o perdonar, a lo mejor infidelidades, a lo mejor malos tratos. Y posteriormente esto reactiva lo que es una nueva promesa al cambio, una nueva promesa a que las cosas van a estar mejor. Y es un círculo vicioso, Lick no me dejará mentir, que de pronto pues es difícil salir de ahí, y pues bueno, esto es así como la explicación previa de lo que es esto, ¿no? Y existen algunas posibles causas. Antes de darle la palabra a la licenciada, voy a describir unas 3 posibles causas que de pronto pueden estar relacionadas en este comportamiento de dependencia. Una de ellas pudiera ser el miedo al abandono. Más a profundidad lo vamos a conversar, pero pues es un miedo tremendo a sentir esta sensación de ser abandonada, y hago de todo para evitarlo. Entonces esto genera pues evidentemente lo que decía, pasar por alto algunas situaciones, algunos actos de mi pareja y que me afecten, ¿no? Que me estén afectando, lo paso por alto. Eso se tiene que trabajar evidentemente. Y otra posible causa pudiera ser pues las malas creencias o los pensamientos, ¿no? Y que también por ahí podemos mencionarlo, que a veces nos hacen creer que amar es sufrir, o que amar es aguantar muchas cosas para poder demostrar realmente que amamos, y pues son
pensamientos que nos dañan y que de alguna manera pues nos hacen perderse de repente a la mujer en cuestión de dignidad y de respeto, pues se va perdiendo. Otra posible causa es pues la baja autoestima, esta situación de a lo mejor no trabajar en una autoestima fuerte. Es decir, hay veces que dicen la relación de pareja es como una plantita, pero creo que la relación que debemos de fomentar como una plantita y darle solecito, agüita y diario fomentarla es la relación con nosotras mismas. Es así, de esa manera tu plantita crece y es como una autoestima, una plantita de autoestima que tienes tú que trabajar diario. Y esto nos va a ayudar a fortalecer nuestro autoconcepto, nuestra seguridad, y que pues de pronto esto no sea una causa para cuando me digan a lo mejor, oye, qué bonita estás, o me den algún reconocimiento, magnifique yo estas palabras y necesite en este caso de mi pareja, que me esté mencionando constantemente esto para poder estar bien o mal, ¿verdad? Y pues bueno, nos pudiera a lo mejor complementar esta parte o de pronto checar un poquito más acerca de los comportamientos de lo que es el comportamiento dependiente. Esto es muy interesante lo que mencionas y la forma en la que lo dices, un poco como múltiples causas que puedan haber detrás de esto, de una dependencia afectiva, ¿no? De esta sensación como pues de miedo, de angustia, de ansiedad ante la posibilidad de una separación o pues de que la otra persona no esté ahí para uno. Y a mí me parece que es eso justamente, múltiples causas, miles de causas que puedan haber para cada persona individualmente, ¿no? Y a veces, pues justo estaba yo leyendo un artículo en el que pues mencionaba sobre las adicciones, que hay como 3 elementos, hay muchos más, ¿no? Pero como 3 elementos relevantes que son como el ambiente, ¿no? La sustancia y también pues la persona misma, ¿no? Todo eso es como algo que se junta, diversos factores que se juntan en la formación de una adicción, ¿no? ¿Qué características tiene la persona, en qué ambiente se encuentra y la sustancia, ¿no? Como qué es lo que le llama. Y eso es en cuanto a las adicciones como tal, pero si lo pensamos en esta parte de la dependencia afectiva, podemos decir que pues alguien se puede, ¿no? encontrar en una relación en la que justo haya como cierta digamos, cierta inestabilidad o cierta dependencia, porque también mucho en las relaciones donde hay dependencia afectiva, pues hay peleas, ¿no? Hay cosas que suceden, cosas negativas, cosas que lastiman, que hacen sufrir, que también es algo que viene con una adicción, ¿no? Cosas que traen cierto malestar. Entonces, pues es como puede llegar una persona y con esa persona establecemos una relación y ya después se dan todas estas cosas malas o cosas que no son tan lindas. Eso sería como parte del ambiente, ¿no? Cómo es la persona con nosotros, pero también están las características que ya trae la persona. ¿Cuáles son sus vivencias anteriores? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué hace esa cierta como elección de pareja? Exactamente, que de alguna manera lo que mencionas de la historia tiene mucho que ver, las experiencias, y de alguna forma vengo de una familia en donde pues nunca me dieron el reconocimiento, donde tampoco aprendí yo por mis experiencias a darme reconocimiento, pues evidentemente cuando alguien más viene, en este caso la pareja, y te reconoce algo, o una de dos, ¿no? Como que necesito eso de ese vacío que tuve, y de pronto quiero más, y nada es suficiente, y se va convirtiendo como en este hacer de la dependencia afectiva, que pues es totalmente peligroso, ¿no? Creo que es importante identificarnos, hacer un análisis, ver cómo estoy comportándome, por qué me comporto de cierta forma,
identificar qué es lo que está pasando para poder ir paliando estos comportamientos. ¿Vale? Pensaba ahorita en las causas que habías mencionado, ¿no? El miedo al abandono, la angustia o la ansiedad de pues quedarse solo, desprotegido, ¿no? Como si la identidad y también la vivencia, ¿no? Del otro, de uno, dependa del otro, ¿no? Entonces, a mí eso me suena mucho, desde mi perspectiva como más psicoanalítica, me suena mucho justo a cómo lo pudo haber vivido un niño, ¿no? Un bebé incluso. Porque si comparas como esas ansiedades, un bebé realmente puede llegar a sentir que si alguien se va, que si alguien lo abandona, pues se muere, ¿no? O sea, el bebé no sabe qué está sintiendo, el bebé no sabe qué significa que mamá se haya ido tantito solo para irse al baño, ¿no? Pero el bebé puede llegar a sentirse completamente desprotegido y los niños también, ¿no? O sea, es como a mí me parece como una ansiedad, una angustia muy temprana que puede llegar a ser como, pues, como desintegradora o no sé cómo más decirlo, como algo que puede ser tan intenso que desequilibre todo en la vida de una persona, ¿no? Como que las cosas puedan estar bien mientras la otra persona esté ahí, lo trate como lo trate, y en cuanto se va o hay alguna amenaza, en cuanto hay una idea de irse, pues empieza como esta angustia, ¿no? Como, ¿qué va a pasar si la otra persona no está? Y también hay otra parte, ¿no? Del miedo a la soledad, o el poder aguantar, o el tolerar e incluso disfrutar estar solo. Hay como varias perspectivas en psicoanálisis y una de ellas es como poder guardar a nuestras personas importantes dentro de nuestra mente. Un poco siempre poder recordar que nuestra mamá estuvo ahí para cuidarnos, o nuestro papá, o a nuestra abuelita, ¿no? Nuestro abuelo, alguien ahí, como una persona pues, que pudo tener esas cualidades buenas, ¿no? Que te pudo cuidar de pequeño, que te puede dar cariño cuando lo necesites, que te puede proteger cuando estés en una situación riesgosa. Y entonces se puede llegar a pensar que a veces no se integran o no se guardan como personas completamente protectoras en nuestra cabeza, ¿no? Como personas buenas, ¿no? Puede ahí ser una visión un poco más parcial, en que o alguien en nuestra vida es completamente bueno o completamente malo. Entonces, si alguien está solo, ¿qué personas tiene guardadas en la mente? Y tal vez esas personas que le acompañan no siente que le vayan a proteger. O sea, como si no tuviera herramientas en su cabeza para, pues, recordar cómo mamá lo cuidó. Y entonces no sabe cómo cuidarse a sí mismo. No se puede sentir protegido. No sé si que esa idea te haya sentido, pero a mí me parece como muy interesante. Hay algo que dice una autora en psicoanálisis, Melanie Klein, que es que nunca en realidad estamos solos. Siempre estamos acompañados por esas figuras que guardamos en nuestra mente, y pues dependiendo de qué tipo de figuras tengamos en nuestra mente es como pues vamos a sentirnos al estar solos, y también en otras situaciones que definen un poco cómo actuamos, cómo cómo nos comportamos con los demás, qué tipo de relaciones establecemos. Y entonces, cuando se dice un poco que la historia de una persona es muy importante en cómo se establecen sus relaciones más adelante, no solo me refiero a lo que vivió externamente, ¿no? Lo que sucedió, porque una mamá pudo haber sido muy atenta, que lo cuidara mucho, pero si había mucha angustia dentro de un niño, ¿no? Si cualquier cosa le podía dar miedo, entonces tal vez lo que sea que hiciera la mamá no iba a ser suficiente, ¿no? Claro. Entonces ahí también hay como cierta responsabilidad que se puede dar a una persona en cuanto a su propia dependencia.
yo creería que también una dependencia puede ser muy exigente, ¿no? Como muy exigente en cuanto a que digas, te tienes que quedar aquí, ¿no? Tienes que quedarte aquí y cuidarme y estar aquí porque sin ti me muero, ¿no? Entonces, que puede ser también bastante exigente para la otra persona, sea una persona que maltrata o sea una persona que sí intenta cuidar. Se puede dar en ambas situaciones. Claro, sí, efectivamente esto creo que de lo último que habla licenciada, creo que tiene mucho que ver con a veces creer que esto es amar mucho. Y pues no tiene nada que ver con esto. A veces socialmente pues nos hacen creer esta situación, pero tiene que ver más con otro tipo de situaciones, de experiencias de vida, de todo esto que mencionó. Y creo que el primer paso para poder trabajar esto o para poder pues a lo mejor dar algunas recomendaciones al público es primero hacer un pequeño autoanálisis de en qué dependencia, en qué momento me siento identificada tal vez con esta plática que estamos diciendo ahorita, me está pasando, o me pasó, o cómo estoy comportándome ahorita, hacer un pequeño autoanálisis propio para poder ver qué nivel tal vez tengo de dependencia y posteriormente poder, hacer algunas recomendaciones que no sustituyen obviamente el trabajo de un profesional y que de alguna manera pues son recomendaciones que van relacionadas como con la soledad, ¿no? Esta parte de la soledad que mencionas, el ir fomentando o el ir buscando mi propia compañía, mi propia soledad, verla como algo positivo y no como algo negativo, sino empezar a trabajar esta parte, ¿no? Si es que me identifiqué que tengo un poquito de miedo a ser abandonada, empezar a cuestionarme por qué y empezar a hacer un pequeño autoanálisis. Creo que es lo principal que tenemos que, es una recomendación para irme conociendo un poco más. Si posteriormente, otra recomendación que yo diría es no alimentar la dependencia con ciertas conductas, ¿no? Que de alguna manera, pues en cognitivo-conductual pues, se relacionan esas dos. En cuestión a la conducta me refiero a que estoy sintiendo la gran necesidad de mandar un mensaje, de llamarle, y pues a veces eso no lo freno, no lo identifico porque no me estoy viendo como persona dependiente y de pronto cuando ya lo identifiqué digo no lo hago, voy no sé, a pararme, servirme agua, a tratar de enfocar la atención en otra cosa para poder evitar seguir alimentando pues esa conducta. Otra recomendación muy importante pudiera ser, en este caso de la relación de pareja, hacer 20 minutos alguna actividad propia, nuestra, y que la mujer encuentre actividades en donde no se relacione él en nada, que de pronto haga una pequeña listita y de 10 actividades que por X o Y dejé de hacer y que me generan satisfacción, paz, felicidad, tranquilidad y empezar a trabajar en ella, ¿no? Esa sería como una recomendación también que pudiera pues debilitar este lazo de dependencia. Otra sugerencia es que viene ligada a esto, pues son los pensamientos también que de pronto hacen como un anclaje, viene otro, y ya cuando vemos ya estamos llorando, ya está la mujer muy, muy mal. Entonces, identificar primero el pensamiento, qué es lo que me está generando. Tengo mucha ansiedad porque ya se fue, porque no está mi pareja, y entonces empiezo a pensar, ¿dónde estará? Entonces ese es el primer pensamiento que puede detonar uno y otro y otro y otro, y necesitamos pararlo desde la primera instancia, identificarlo, y realmente, nuevamente, tal vez serviría mucho focalizar la atención, a lo mejor hacer una llamada a esa amiga que siempre tiene algo agradable que contar, la que a lo mejor nos cuenta algo y nos hace reír, de pronto buscar o hacernos preguntas, no en relación a él, sino en relación a nosotros.
bueno, me estoy sintiendo así, ahora, ¿qué puedo hacer para poder encontrar mi propia paz, mi propia tranquilidad? Entonces la pregunta ya no es dónde está él, sino dónde estoy yo. ¿En qué momento me permití empezarme a sentir así? ¿En qué momento la conducta de la otra persona me está robando mi paz? Y entonces es ahí cuando puedo empezar a parar esta ansiedad que pues hace que el ciclo dañino pues empiece a surgir y a fortalecerse. Y pues realmente pues la recomendación yo creo que más bonita es pues descubrir, explorar tu propio mundo, ser niña, efectivamente, ¿cómo son los niños? Curiosos, no se preocupan por situaciones sociales, los niños son espontáneos. Creo que esta parte a veces como adultos la vamos dejando y eso nos ayuda muchísimo a sentirnos autónomos, a sentirnos libres, a sentirnos bien, porque trabajamos esta parte de nuestro propio mundo, de lo que habíamos comentado al principio, explorar, conocer cosas nuevas, todo eso nos ayuda a obtener una autonomía, tanto económica, emocional, que nos ayude a fortalecernos nosotros propiamente y debilitar esta parte de la dependencia, es decir, ya no dependo de ti para ser feliz, porque tengo esto y esto y esto y esto. Formas parte tal vez de mi felicidad en una relación sana, pero no dependo de tu presencia para poder yo obtener mi propia paz y mi propia tranquilidad. No sé qué opina la licenciada, si puede a lo mejor complementar con algunas recomendaciones también. Sí, creo que mi recomendación principal es esa que habéis mencionado al inicio, ¿no? La del autoanálisis o el análisis propio de lo que está sucediendo, de por qué alguien se siente así, de por qué establecemos ciertas relaciones. Y a mí me parece más que es como importante reconocer que hay cosas dentro de nosotros que no reconocemos, que no entendemos, que no son tan obvias, que son hasta eso como irracionales, porque puedes llegar a sentirse como irracional, ¿no? Y más para las personas alrededor de alguna relación donde hay dependencia afectiva, ¿no? Es algo, una situación tal vez que se llega a ver bastante cuando hay alguna amiga, algún familiar, así en una relación que es medio de dependencia, de que no se la pasan bien, de que alguien llega como a sufrir, a pasársela mal. Pues un poco como, ay, pues ya, ¿no? O sea, ya sal de eso, ya déjalos. Como que desde afuera es fácil ver eso, pero desde adentro llega a ser algo, como lo mencioné, irracional, algo que no se entiende, ¿no? Porque en un punto se llega a decir, no, es horrible esta persona, y en otro punto se llega a decir, como lo habéis mencionado, no es tan malo, no es tan malo, en realidad es bueno, lo está intentando, ya prometió que no lo va a volver a hacer o algo así. Como, son cosas que luego puede uno llegar a decir, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué sentido hay detrás de eso? Entonces es indagar ahí, es pensarlo mucho, es ver qué parte de nuestra historia, qué parte de nosotros es lo que está contribuyendo ahí, y a partir de eso tomar una decisión, ¿no? Una decisión informada, una decisión en la que si tú empiezas a sentir, o si alguien empieza a sentir esa dependencia, pues sepa por qué, qué es lo que le llevó ahí, qué es lo que sucede dentro de sí, y que decida, ¿no? Si quiere continuar, si quiere ver si esta vez es diferente o si tal vez quiere cambiar ese patrón. Entonces, todos esos pensamientos que surgen, todas esas conductas, yo pensaría mucho que es importante analizarlas, ver qué hay detrás de eso y pues más allá como de pues como de cambiarlas como tal, más allá de eso entenderlas. Y a mí me parece que a veces entender y esclarecer qué hay debajo de todo eso puede llevar a que se haga un cambio, casi sin querer,
pero pues que surja un cambio, ¿no? Que podamos tal vez decidir algo diferente para nosotros. Entonces a mí me parece eso muy importante, aparte de todas las otras recomendaciones que dio. Y me parece pues un tema bastante interesante, un tema bastante difícil para para ciertas situaciones, ¿no? Es algo que puede llegar a angustiar incluso a las personas alrededor. Claro, claro que sí. Y finalmente, pues creo que en este autoanálisis del que habla la licenciada es importante no dejar de lado las emociones, esta parte en la que estoy sintiendo que de alguna manera tengo enojo o tengo tristeza o tengo ansiedad, qué es lo que está pasando, identificarte en este autoanálisis y poder trabajar este tipo de emociones de manera preventiva, es decir, si estoy enojada, me salgo a caminar, hago un poco de ejercicio, si estoy triste, tal vez escribo, tal vez lloro, pero voy identificando qué es lo que me pone mal o por qué me permití sentir eso, pero identificando te ayuda mucho a canalizar estas emociones de una manera más funcional y que pues obviamente vuelvo a decir, estas recomendaciones no sustituyen el trabajo con un profesional, ya que de pronto, pues bueno, podemos intentarlo y creo que otra de las características que también ahorita como que se me viene a la mente que se parece a la adicción, la dependencia, es que a veces pues creemos que, ay, pues poquito, ¿no? Una copita, que no es nada, es así como que pues rápido, no pasa nada. Y de pronto, pues bueno, pues es que nada más como que me gritó, como que no significa nada, no pasa nada. Y entonces ir midiendo entonces de alguna manera nuestra dependencia afectiva y ir viendo en qué nivel estoy, qué es lo que está sucediendo, porque como bien sabemos en las adicciones con las sustancias va de menor a mayor. Y siempre tal vez se corre el riesgo, ¿no? De que sea más, y es igual en la dependencia, se corre el riesgo de que ciertos comportamientos dependientes pues te lleven a más, y cuando veas pues ya es un ciclo que ya del cual ya es más complicado salir y es ahí cuando la intervención pues de tus servidoras también puede ayudar a salir de esa situación con un trabajo profesional, obviamente enfocado a pues, las necesidades del paciente. Así me es. Me hizo pensar eso que dijiste, como que pues el cuerpo va generando tolerancia a la sustancia y entonces nuestra mente puede ir generando tolerancia a esas situaciones pues, que hacen daño o que no nos hacen sentir muy bien. Entonces es eso, como de menor a mayor, puede ir creciendo, puede ir sucediendo más y pues es importante poder darse cuenta pues para poder tomar mejores decisiones o decisiones que nos lleven en vez como al sufrimiento completamente, pues al desarrollo personal, a esa autoestima más fortalecida que se mencionó. Y hay otra cosa, ¿no?, que a mí se me había pasado, pero que se me hace muy interesante, que es que a veces, desde como la perspectiva psicoanalítica, se hace algo y se repite y se repite y se repite, una relación de dependencia y luego sale, pero encuentra a otra pareja que también, con la que también establece dependencia y otra que tal vez pues también, entonces se repite y se repite. Y algo que se llega a creer es que una repetición puede llegar a ser un intento de la mente de entender qué es lo que hubo antes en el pasado que quedó inconcluso, que quedó poco procesado, que quedó como pues ahí abierto, ¿no? Entonces es como si fuera la mente intentando decir, hazle caso a esto, tienes que procesarlo, tienes que nombrarlo, tienes que simbolizarlo, ¿no? Se tiene que entender qué es lo que sucedió en el pasado, no específicamente afuera, en lo externo, sino qué sucedió en el pasado de forma interna, que empezó este ciclo que no se cierra y que no se cierra y que no se cierra. Y
pues justamente eso es lo que uno puede hacer en el autoanálisis, pero como bien lo mencionaste, igual pues unas herramientas, una focalización profesional pues puede también ayudar bastante. Exactamente. Y pues otra de las relaciones con la adicción es que también se controla, que también llega a superarse y que de alguna manera pues forma parte de una experiencia de vida también cuando ya dices, no, pues comienzo a realizar un trabajo terapéutico porque de plano siento que algo está sucediendo en mi vida, ¿no? Cuando ya te identificas con alguna cosa de dependencia afectiva y entonces dices, no puedo solo. Y entonces empieza un trabajo en donde también la persona pues toca fondo en las adicciones, pues también aquí se toca fondo de pronto y es cuando decides realizar algo por ti misma, en este caso, aclaro, no solamente las mujeres lo viven, pero en este caso lo enfocamos un poquito más en el caso de la mujer, pero evidentemente es cuando llega esa darte cuenta que algo está sucediendo y es eso el objetivo de esta plática, de este podcast, que pudiéramos despertar esa alerta para poderla no omitir, sino poderla diferenciar, trabajar y ver qué voy a hacer con mi vida, ¿no? ¿Qué voy a hacer con ciertos comportamientos, ciertas situaciones o ciertas incluso recuerdos que pudieron a través de esta plática despertarse y de pronto, ay, es que sí, y de niña esto y de niña lo otro, y todo eso tiene mucho que ver. Y pues bueno, estamos a sus órdenes para que pudiéramos ayudar a darles acompañamiento y en este proceso poder lograr pues muchos objetivos para evitar pues más situaciones de dependencia afectiva. ¿Algo más que quisiera aportar, licenciada? Pues me parece que no, más que justo recordé ahora que hay ciertos medicamentos, ciertas como inyecciones o tratamientos para las adicciones en las que es como pues se inyecta una vez al mes y entonces cualquier sustancia que en ese momento consumas, pues no cualquiera, pero son específicas, ya no hace efecto en el cuerpo. Es como una forma de dar ese tratamiento a una adicción que puede afectar muchísimo la vida. Ya creo que es en casos un poco más avanzados, un poco más extremos. Pero qué ganas no darían de que también pudiera ser así con la dependencia afectiva, ¿no? De que vamos a terapia, una pastillita que me receten y ya. Y ya de ahí ya no hay ninguna relación que se establezca así, porque darían ganas, pero es tal vez un proceso que se tiene que llevar con un poco más de paciencia, un poco más lento, tal vez no va a ser sencillo, pero a mí me parece que puede valer mucho la pena y puede ayudar, puede dar ciertas herramientas para que en un futuro pues establezcan relaciones un poco más pues de amor, ¿no? De que sean compañeros y no tanto en el que no haya una dependencia, que alguien dependa del otro. También se puede reducir como esa ansiedad, ¿no? De qué va a suceder si alguien se va, si alguien se queda solo. Y pues me parece que eso es lo que lleva como al desarrollo y al bienestar, a la felicidad de una persona, ¿no? Claro. Y pues como sí. mencionó, pues estamos a sus órdenes, nosotros aquí en IQ, Psicología y Sanación Integral. Vamos a dejar también toda la información en la descripción por si quieren visitarnos en nuestras redes. Hacemos podcasts mensuales, me parece, con varios de nuestros colegas, varios psicólogos y psicoterapeutas de diferentes corrientes, de un cierto tema. A veces toca hablar como de perspectivas diferentes. A mí me parecen siempre estos podcasts muy interesantes. Claro, ver cómo pensamos cada uno, ver qué
qué dice cada corriente y pues, continuar así enriqueciendo la práctica y el tratamiento con nuestros pacientes. Claro que sí, aquí estamos a tus órdenes y pues específicamente vamos a canalizar tu caso con el licenciado especializado en tu caso. Entonces, no lo dudes, márcanos, estamos aquí si te identificaste en algo y recuerda que pues amar no es amar con miedo, amar es libre, amar es sentirte bien y pues esperemos que este podcast pues, les haya ayudado para poder identificar muchas características en ustedes. Nos vemos. Muchas gracias. Bye.